Bueno, un poquito con la claridad de la luz por acá. Bueno, mis amigos ya comiencen a conectarse, los foristas acá, a nuestra página de Facebook, Andrew Abrechalón, página oficial, a toda la gente que como siempre se conecta con nosotros acá, para seguirle el rastro a esto que llamamos La Última Frontera, este segmento donde tocamos pues aspectos distintos y diferentes de lo que acontece en nuestro mundo, y en muchas ocasiones, ¿no?, algunas de las ponencias pues están relacionadas más bien con eventos que en muchas ocasiones están en la frontera de la realidad o dentro, ¿no?, del mundo de la especulación científica, o incluso temas de toque parafísico o inclusive paranormal. Así que como siempre, gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros acá nuevamente en La Última Frontera desde la cava de Vaca Brava. Acá estamos en el restaurante Vaca Brava en The Yard, en Caguas, como todos los lunes, compartiendo con toda esa gente buena que se conecta aquí con nosotros para ver más allá de lo aparente. Y bueno, les agradecemos siempre, ¿no?, toda esta atención que nos brindan cada vez que comenzamos alguna transmisión a través de las redes sociales. Pues bien, vamos a entrar en materia rápidamente con los asuntos que me traen hoy acá, y específicamente esto que se llama el control poblacional, o que lo que muchos también incluyen en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el control de la explosión poblacional, o sobre todo, ¿no?, la despoblación del planeta, como algunos han incluido en su discurso o dentro de las ponencias que hemos escuchado a través de los últimos años referente a esta propuesta que hay en las Naciones Unidas, que ha traído muchísima discusión y sobre todo mucha confusión sobre lo que realmente se quiere o se está buscando con el control de la población a nivel mundial. No es nada nuevo, vamos a empezar con esto, ¿no? Quiero aclarar este asunto. Nada de lo que estamos actualmente discutiendo en las redes sociales es nuevo. Muchos de estos temas se han discutido por décadas, especialmente la explosión demográfica. En los años 60 en particular ya se comenzaba a ver, ¿no?, lo que podría ocurrir en un planeta donde no hubiera controles de población, donde la gente pues se esparramara básicamente, ¿no?, en una reproducción sin control, y que los recursos planetarios estuviesen comprometidos por no tener, como decimos, pan para tanta poca, energía para tanta gente, agua para tantos otros. Así que desde ese punto de vista ya se venía discutiendo en las Naciones Unidas ver cómo se podía trabajar este asunto sin que fuera algo impuesto a los países, sin que se viera como si fuera la eugenesia que se estuvo discutiendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Me explico más para traer este asunto de la manera más sencilla y más clara. En los Estados Unidos, a principios del siglo XX, hubo una asociación llamada Asociación de Eugenesia de los Estados Unidos, al igual que la hubo en Gran Bretaña, al igual que la hubo en otros países de Europa, y por otra forma o por otros motivos adquirida inclusive dentro de la política del Tercer Reich, ¿no?, dentro de la política de Adolf Hitler y los nazis, que decidieron pues escoger qué pueblos eran impuros y qué pueblos eran puros o merecían la vida o merecían no conquistar el mundo. Un poco de agua y continúo con ustedes en unos segundos. Aquí es bien importante, gracias a ustedes por la oportunidad, tomar un poco de agua. Bueno, aquí es importante que entendamos lo siguiente. A través de los años ha habido focos de control de población en todo el mundo. El lugar donde más se ha experimentado para tratar de aguantar, ¿no?, la explosión demográfica ha sido África. Una de las personalidades más relacionadas con esto o con este intento de controlar la explotación demográfica en África lo es Bill Gates. Su fundación específica, ¿no?, la Fundación Gates de Melinda y de Bill Gates, pues ha estado, ¿cómo diríamos nosotros?, invirtiendo miles de millones de dólares en África, tratando de imponer algunos métodos de control, algunos métodos de esterilización y sobre todo tratar de frenar lo que parece ser una ola de nacimiento sin parámetros anteriores, sin comparación. Y es claro, actualmente la explosión demográfica en África es descomunal, mientras en países del primer mundo, los países desarrollados, como antes se le llamaba, los países del primer mundo, todo esto lo estamos viendo de una manera muy diferente, con un lente que no es el mismo. Me explico. En los países de Europa, como otras regiones, por ejemplo en Puerto Rico, por darnos de ejemplo a nosotros, incluso los Estados Unidos, ciertas poblaciones han dejado de crecer. Me explico. Ya no hay, ¿no?, la multiplicación, ya no hay, ¿no?, los nacimientos que se daban anteriormente.
Actualmente hemos visto una baja grande, ¿no?, dentro del censo que se lleva a cabo en estos países de Europa, especialmente los países del G7, y ahí podríamos incluir entonces los países del G20 que van más allá de Europa también. Hemos visto, ¿no?, una baja de nacimientos en Corea del Sur, una baja de nacimientos, por ejemplo, en Japón, inclusive una baja de nacimientos en China, y de esa forma o manera podemos proyectarlo a diferentes partes del mundo, donde podríamos incluir Australia, Nueva Zelanda, y en Europa, pues lógicamente Francia, España, Gran Bretaña y otros países más, Alemania, etcétera, etcétera. Países que han, ¿no?, descrito una baja de nacimientos y sí una población que sigue envejeciendo día a día. Dicho esto de forma somera, pues aquí lo que hay que tocar directamente es cuál es la preocupación. Como dije al principio, en los años 60, pues se tenía el tema ya y se traía sobre la mesa la cuestión de que habían países que tenían demasiados pobladores, que habían demasiados nacimientos sin control, que no había métodos anticonceptivos, que no había ninguna forma o manera de educación sexual que pudiera evitar que estos países siguieran consumiendo recursos, y sobre todo a los países como Estados Unidos, pues les requería una inversión de dinero adicional para poder mantener las relaciones bilaterales con estos países, y que ese tipo de gastos a la larga iba en detrimento, ¿no?, o iba en contra del crecimiento económico de los Estados Unidos y de los intereses que esta nación tenía a nivel global, que no se podía negociar de esta manera con países que no tuviesen controles de natalidad. Dicho eso, han surgido en la actualidad, por ejemplo, la Agenda 2030 que mencioné hace un rato, y en Puerto Rico se estuvo discutiendo durante la pasada década la famosa Agenda 2020, donde se asumía que había un plan maestro para Puerto Rico, primeramente para reducir la población de Puerto Rico, para controlar la población de Puerto Rico, para reubicar la población de Puerto Rico en diferentes regiones de la isla, es decir, tener zonas industrializadas específicamente, utilizar, por ejemplo, el gas natural como el combustible principal para la producción de electricidad en Puerto Rico, y tener, ¿no?, las vías estas que se habían propuesto durante pasadas administraciones, como la vía verde de Fortuño, como la vía que tenía por el sur Acevedo Vilá, para también gasear o llevar gas a Aguirre desde Guayanilla, y otras cosas que se han, ¿no?, puesto en planes o se han tratado de sugerir, por ejemplo, barcazas con gas, tener líneas de gas que salen, por ejemplo, desde el área de la bahía de San Juan y desde el muelle de Puerto Nuevo, o desde las zonas donde están las termoeléctricas, por ejemplo, en Cataño, que podrían ser transformadas en generatrices a través de gas, aunque estas ya están obsoletas, ya deben ser sacadas, ya demolidas, y poner algo nuevo allí. Pues bueno, todos esos planes se han traído los planes de poner muelles de gas, por ejemplo, en Aguirre, etcétera, etcétera. O sea, ese ha sido parte del marco de referencia sobre lo que era este plan de la Agenda 2020 en Puerto Rico. La explotación, por ejemplo, de minerales en Puerto Rico, es decir, retomar nuevamente la explotación de níquel, la explotación de cobre, utilizar el manganeso que hay en Puerto Rico, explotar el oro, explotar la plata que se puede encontrar en Puerto Rico, y el US Geological Survey ha hecho una serie de estudios sobre la mineralogía en Puerto Rico, qué zonas son propicias para poder explotar estos minerales y qué habría que hacer o qué tecnologías habría que implementar para tratar, ¿no?, de que debe reducir el impacto ambiental de la explotación minera en Puerto Rico. En los últimos años, como parte de esta cuestión de control poblacional, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo, en los últimos años ha habido aquí en Puerto Rico varias compañías que han venido a hacer pozos de prueba. Me explico, pozos de prueba en Utuado, pozos de prueba en Adjuntas y en otras zonas centrales de Puerto Rico, inclusive en Orocovis, buscando fuentes de minerales que pueden ser explotables. Todo esto se lleva, obviamente, a los inversionistas económicos, a los que tienen intereses en poder desarrollar la minería en Puerto Rico en las próximas décadas. Como dije, esto era lo que se llamaba el Plan 2020, que en un momento dado se empezó a desarrollar durante la administración de Carlos Romero Barceló, y que se quedó ahí en la trastienda, y que no fue hasta la época de Fortuño, donde nuevamente se sacó de la gaveta. En la época también de Acevedo Vilá se sacó de la gaveta, se trató de ver qué se podía hacer, pero hasta el día de hoy se quedó allí. Una de las piedras angulares de este plan es obviamente la autopista 10, la carretera 10 que va alegadamente desde Arecibo a Utuado a Junta hasta Ponce, es decir, de Arecibo a Ponce, los dos puntos extremos, al norte y al sur, y que esta
autopista iba a servir precisamente para el manejo, ¿no?, de equipos materiales y sobre todo de la extracción que pudiera haber de minerales. Esa autopista, debido a la topografía de esa región, debido al componente del subsuelo, ¿no?, que no es apropiado para la construcción, que cede obviamente primeramente porque parte de esta zona está en el Carso y otras pues están en tierras que no están bien sedimentadas y que obviamente son propicias a derrumbe, cosa que hemos visto la cantidad de veces que se ha derrumbado allí el área de la construcción de la autopista esta número 10 que se quiere construir desde hace décadas. Algo muy similar ocurre, por ejemplo, en la carretera del Yunque, donde usted ve donde a cada rato hay derrumbes porque el suelo es muy similar, ¿no?, muy parecido, y obviamente pues surge este tipo de deslaves de tierra. Dicho eso, directamente al grano ahora con la cuestión obviamente de las agendas que puedan ser trabajadas en esto. Puerto Rico, por ejemplo, una vez más, ha sido siempre un laboratorio sociobiológico y aquí se experimentó con el control, por ejemplo, poblacional. Mucho antes que surgiera, ¿no?, aquel famoso memo que tiró Henry Kissinger para el control poblacional, el famoso memorando 200 que tiró Henry Kissinger en el año 1974, cuando estaba durante la administración de Richard Nixon, donde se sugería precisamente el control de la población a nivel global, especialmente de los países pobres del mundo, lo que aquel entonces se decían países tercermundistas, que para poder controlar esa población no solamente había que decir, según obviamente este memorando, que es larguísimo, tiene un sinnúmero de páginas donde se expresa y se describe cuál sería la forma de operar para controlar la explosión demográfica en los países como África, en países de Sur y Centroamérica, en países de la región del Indo-Pacífico, en Asia, etcétera, que incluso esto iba incluido, ¿no?, la política de un solo hijo que se le impuso a China. Sí, se le impuso a China, porque la idea no fue de Mao Zedong ni fue de la República Popular de China. Esta idea se la dio los Estados Unidos a China, ¿lo sabía usted? Pues bien, y que esto parte precisamente con la llegada del primer embajador a China, que lo fue George H.W. Bush, ¿no?, el papá de W. Bush y el que también fue presidente, el mismo George W. Bush, y en el caso de George H.W. Bush, era que este señor no solamente fue embajador en China, sino que había sido director de la Agencia Central de Inteligencia. O sea, aquí entramos en un sinnúmero de situaciones, ¿no?, acá metiendo la memoria, tratando de unir las piezas para recordar todo lo que esto tiene que ver. Pues bueno, esto es bien importante porque aún después de que haya salido Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos y ya no estuviese más, este plan siguió trabajando. En 1976, el memorando 200 de Henry Kissinger se implementó básicamente en todas las relaciones bilaterales de Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Esto es importante porque el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue precisamente el que corrió este memorando y el que corrió la misión de indicarle a los países en desarrollo que tenían que bajar sus poblaciones si querían que Estados Unidos les siguiera supliendo alimentos, si querían que Estados Unidos estuviese invirtiendo en sus países, si quería que las multinacionales estuvieran explotando recursos naturales en sus regiones. En pocas palabras, se le hacía un chantaje al mundo para que descendiera la población mundial. De hecho, entre las cosas que decía esto, y Henry Kissinger lo utilizaba como parte de su discurso, era que no se podía sobrepasar los 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Me explico. Lo que se aplica actualmente también como parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, algo que es también un tópico aparte, pero que no nace ahora, sino nace desde la época de los años 70 e incluso en la década de los años 50. Pero vamos por partes tratando de aunar toda esta información. Bueno, en 1976... era parte obviamente del discurso que tenía los Estados Unidos en sus relaciones exteriores, en las ayudas que podría brindar al resto de los países en desarrollo. Y Henry Kissinger había dicho y había indicado de que había un número clave para todo esto de acuerdo a los estudios que habían a través del mundo y de cómo se podía mantener el equilibrio mundial a nivel de recursos, a nivel de explotación y sobre todo a nivel de desarrollo económico sin caer en un colapso, que era que no se podía sobrepasar los 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Esto fue en los años 70, 74, 76. Actualmente en el 2024 tenemos más de 8.300 millones de habitantes en la Tierra. En pocas palabras, ya sobrepasamos esa frontera, ese límite que nos habían dado de control poblacional para que la Tierra no cayera en colapso o en caos. ¿Qué pasa? Pues bueno, lamentablemente, como dije hace un rato, hay países que tienen un problema obviamente de explosión demográfica como son regiones de África, específicamente ese continente.
como otras zonas de Oriente, ¿no? En Asia, y como la India no tiene ningún control poblacional. La India es el país más poblado del planeta, sobrepasó ya hace 2 años a la China, y definitivamente es uno de los grandes escollos o de los grandes lastres que tienen para poder ser un país desarrollado. Es decir, está en los BRICS como los países emergentes, como parte de esa organización, pero su superpoblación no le permite obviamente despegar, porque aunque pueda tener mucha mano de obra disponible, demasiadas bocas para comer, demasiados requerimientos, ¿no?, de territorios, de alimentos, de energía, de agua potable, que no puede el Estado suplir a toda su población. Por ende, hay una gran problemática dentro del país con epidemias que a cada rato surgen, ¿no?, con obviamente la pobreza rampante que hay en sus poblaciones, especialmente en la ruralía de la India. Lo mismo pasa en China. ¿Usted cree que todos los chinos ya viven ricos y están guisando con el crecimiento del país? ¿De verdad que usted creía eso? No, despierta durmiente, vamos a ponerte para que en el momento histórico vamos a despertar. Estados Unidos todavía está por arriba de China, ¿no?, a nivel per cápita, ¿no? Todavía es la potencia económica más grande del mundo, con influencia en todas partes. Claro, China, como hemos discutido tantísimas veces, ha retado esta hegemonía, y China pues sigue penetrando el mundo, sigue prestando a países en desarrollo, sigue obviamente logrando acuerdos para explotaciones económicas. Tenía una serie de planes desde la Ruta de la Seda, que ha tenido problemas para implementarse. Usted sabe que la Ruta de la Seda frenó, y le ha costado ya no billones, lleva para trillones de dólares a China el no poder implementar la Ruta de la Seda como se había planificado. La ruta, por ejemplo, las perlas que tenía también por el Índico, también se cortó. Así que la expansión que China tenía planificada para esta década y para la próxima, pues ha tenido que sufrir un reajuste, y China pues obviamente tiene problemas internos, y tiene problemas económicos, y tiene deuda. Todos los países del mundo tienen deuda. No es Estados Unidos la gran deuda, no, busque los demás y va a caer en tiempo. La deuda de China es enorme también. Dicho eso, para que no nos vayan a desenfocar y a creer que la cosa es como nos han dado por ahí el discurso y la retórica que nos habla. Oiga, China, por ejemplo, vive en pobreza en el campo, claro que sí. Estados Unidos, siendo todavía la primera potencia militar y económica del mundo, tiene millones y millones y millones de pobres. Más, tiene sobre 42 millones de personas que pasan hambre y son pobres dentro de los Estados Unidos continentales. No estoy hablando de Puerto Rico, que es el territorio o la región más pobre dentro de los Estados Unidos. Lo sabía. Pues bien, aparte de eso, pues ellos tienen un gran problema económico. Imagínese usted entonces China, que tiene básicamente 4 veces la población de Estados Unidos, casi 4 veces la población de Estados Unidos, y tiene obviamente un per cápita más bajito, y que no tiene obviamente, digamos, la capacidad de estar fabricando dinero como la máquina de hacer dinero que tiene Estados Unidos, y que su moneda no es tan fuerte como el dólar, obviamente, ni es la moneda para compra de petróleo, ni cambio internacional, ni es la moneda de reserva internacional, que ese es el dólar, entre tantísimas otras cosas. ¿Usted cree que no hay pobreza en China? Dígame, vamos a pensar y vamos a entender cuáles son las cosas y a informarnos adecuadamente. Obviamente, en China hay pobreza, y en China ha habido problemas. En la ruralía ha habido grandes problemas, ha habido protestas, ha habido motines, ha habido todo eso. Cosas que lógicamente, ¿no?, el Partido Comunista Chino y su gobierno pues no dejan que salga a la luz pública. O sea, la prensa internacional obviamente no tiene acceso a esas problemáticas, a esas situaciones que se dan dentro de China. Así que vamos a despertar para que usted vea que esto es bucólico, la utopía, ¿no? El sistema chino es el que funciona, los chinos están ayudando al mundo a crecer. Pero si China tiene problemas internos graves, sumamente graves, y una burbuja que se está hinchando y que va a reventar, una burbuja económica para que caigamos en tiempo. Bueno, así que todo esto obviamente pues va con el panorama internacional, con la situación de la globalización y del control obviamente que se puede tener sobre poblaciones. Nuevamente, regresando acá, aquí hay un tema con esta cuestión de despoblar al mundo, porque se están despoblando, por ejemplo, ciertas regiones del mundo, mientras otras siguen creciendo en población. Y eso es importante que lo podamos distinguir, ¿no? España, por ejemplo, Puerto Rico, por ejemplo. Digo España porque España tiene un gran problema, obviamente. Los nacimientos en España han descendido gravemente. En España lo que está entrando, obviamente, lo que está creciendo son y entrando las poblaciones que vienen por Marruecos, las poblaciones que vienen, obviamente, por el Estrecho de Gibraltar, toda esta gente que están entrando indocumentados, como entran por el Mediterráneo hacia toda Europa, desde la parte norte de África y otras regiones del mundo. Ahora bien, Puerto Rico, que
que lo quiero usar ahora como epicentro, ¿no?, de la discusión breve de esto, del tiempo que nos quede para esto. Puerto Rico, como he dicho muchísimas veces y lo repito por enésima vez, es un laboratorio sociológico. Aquí sabemos muy bien que en la década de los 50, 1950, 1970, se estuvieron haciendo experimentos en Puerto Rico esterilizando a las puertorriqueñas. Por ejemplo, entre la década de los 50 y los 60, se esterilizaron más de 150.000 mujeres puertorriqueñas sin su consentimiento, lo entendió, ¿verdad? Sin que ellas lo supiesen, sin que ellas pudieran consentir a que fueran esterilizadas. 150.000. Aparte de eso, usted sabe muy bien que en aquel entonces el doctor Grigoris Picus empezó a experimentar en Puerto Rico también en la década del 50 con la píldora anticonceptiva y que tenía 40 veces más estrógeno que las píldoras que ustedes, las mujeres, utilizan en la actualidad para el control de natalidad. 40 veces más estrógeno. Esto trae un desequilibrio hormonal descomunal en las mujeres y esto obviamente podría ser inclusive mujeres con ciertas condiciones, por ejemplo, de salud, podrían obviamente sufrir un paro cardíaco o sufrir cualquier otro tipo de trauma físico que la pudiera incapacitar o matar. Así que nuevamente fuimos conejillos de India y todo esto antes de que surgiera obviamente la política de Kissinger, ¿no?, del memorando 200 y de todo esto de controlar a los países pobres. Puerto Rico una vez más fue laboratorio. Se trató aquí de controlar la explosión demográfica. Como dije, se cogieron a las mujeres y se esterilizaron 150.000. Luego con el tiempo se siguieron esterilizando más hasta la década de los 70, ¿lo sabe? Hasta los 70. Y a esto pues se empezó entonces a implementar esta experimentación con la píldora y luego pues se le dio la píldora como parte, ¿no?, de la supuesta educación sexual que se daba para el control de natalidad en Puerto Rico. O sea, todo eso en esa época, en esas décadas, 50, 60 y 70, ¿no? Como dije, se cuenta por 20 años, de 1950 a 1970, por 20 años se estuvo tratando de bajar la población de Puerto Rico de todas formas o de todas maneras. A eso hay que incluirle inclusive las grandes migraciones de puertorriqueños, no únicamente los que se fueron para Hawái al principio, ¿no?, sino los que se fueron luego en la década de los 40, 50 hacia los Estados Unidos, muchos puertorriqueños que se fueron a buscar trabajo allá, otros se fueron a recoger tomates, a recoger china. Bueno, esto ha sido parte también, ¿no?, de esa diáspora para tratar de ir reduciendo la población. Porque tiene que entender algo. Dentro del plan maestro de Manos a la Obra en los años 50, una de las cosas que se ponían y que se le dio dentro de los asesores que estuvieron locales, como los asesores federales que estuvieron detrás de Manos a la Obra, que no fue que a Muñoz se le iluminó el mundo, como por ahí hay gente que cree que ese es el Mesías de los tiempos. No, hay que ver la historia, desmenuzarla y dejar de ser fanático político o ideológico. Aquí la realidad es que, como yo dije, la Marina trajo un proyecto, el Congreso trajo otro, se hizo, ¿no?, una fusión de varios proyectos que pudieran no convenir, iban a ser de conveniencia para la Marina de Guerra de los Estados Unidos y para las multinacionales de Estados Unidos que iban aquí a estar, las que ya estaban, porque obviamente había que hacer un cambio de lo agrario, ¿no?, de Puerto Rico agrícola agrario hacia un Puerto Rico industrializado, que era lo que traía Manos a la Obra. Pues bien, entre las cosas que se tenían que tener, un momentito para el agua, que ya se me seca la boca, la garganta, se nos acaba la gasolina. Con el perdón de ustedes. Bueno, el plan lo que trae era lo siguiente: había que reducir la población. Si no se reducía la población, no había forma o manera, sepa usted, de poner a trabajar a Manos a la Obra. El que le diga lo contrario no sabe un pepino angolo y lo que está es encubriendo precisamente cómo se planificó esta conspiración para ir vaciando la isla en la década de los años 50 y 60, sacar gente de aquí y para que Manos a la Obra pudiera trabajar. Para que funcionara esa propuesta había que disminuir la población de Puerto Rico. Elemental. Tal como también la Marina pensaba que había que no solo disminuir la población de Vieques, sino sacar la gente de Vieques y dejar a Vieques sin un alma allí, hasta los muertos sacarlos también del cementerio y usar la Marina como una gran estación naval, aparte de Rupert Road, para lo que quisieran, cuando quisieran y como quisieran. Como no se pudo hacer aquello, pues ya usted vio todas las situaciones que surgieron en el pasado siglo XX con Vieques y con Culebra, y luego a principios de este siglo, hasta el 2004 que se apagó la cosa allí. Pero bueno, dicho eso, rápidamente, había que despoblar a Puerto Rico en la década de los 50 y 60 para que Manos a la Obra pudiese trabajar por lo menos las 3 décadas que funcionó la cosa antes que empezara a derrumbarse, ¿no?, sobre sus propios cimientos. Ahora, dicho eso, esto es importante también que lo entendamos. Muchas de estas cosas que se puedan discutir, aunque hay la evidencia histórica y la documentación,
siempre hay que pasarla por el sedazo. Y sobre todo, siempre hay una resistencia a aceptar cualquier nuevo planteamiento que pueda cambiar el establishment o que pueda cambiar lo que se cree de la historia o lo que nos han puesto como la historia. Y no partiendo de la premisa de que los vencedores escriben la historia o los ejércitos escriben la historia de otros pueblos, los que ganan. No, más allá de eso es la manipulación política y cómo se quieren crear figuras en Puerto Rico que realmente tienen los tobillos de barro, no de acero ni de oro. O sea, estas cosas hay que tratarlas con la seriedad que ameritan y sobre todo, en el caso de plantear teorías, como algunos llaman teoría de conspiración, y vamos a aclarar el término para que nadie se me confunda. O sea, este término teoría de conspiración lo trae la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Sí, y lo utilizó obviamente para tratar de desviar la atención, para tratar de cancelar o desmerecer cualquier planteamiento que alguien hiciese sobre alguna operación donde la CIA estuviera involucrada. Me explico. Donde la CIA hubiera estado llevando a cabo una operación secreta y la gente o se dio cuenta o hubo un liqueo, se filtró información y para tratar de tapar esto con un parche, pues cada vez que alguien surgía, no, que aquí hay una información que se ha podido sacar, filtrar, hay un soplón que nos está diciendo esto, hay una persona adentro que ha sacado esto, pues la CIA sacó este término, teoría de conspiración, que lo lleva desde la década de los 90 hasta la actualidad, trayendo esto y cada día haciéndolo más fuerte para que cualquier cosa que pudiera desenmascarar operaciones encubiertas o cualquier situación que se haya planificado de control político, digamos en Puerto Rico o en los Estados Unidos, en cualquiera de los 50 estados o cualquier otra región del mundo, se viera como una teoría de conspiración, como dizque una paja mental de alguien, porque obviamente los documentos y los fundamentos y la evidencia que podría tenerse para poder presentar esto como un caso son muy exiguos, son muy pocos, porque lógicamente las agencias de inteligencia y especialmente la CIA pues tienen la capacidad para borrar récord, borrar archivos, para desaparecer gente o para hacer lo que le dé la gana cuando le da la gana y como le da la gana. Por eso tiene un presupuesto prácticamente infinito, aparte de los miles de millones que le pueda dar el Congreso de los Estados Unidos. Ellos con sus Black Ops pues mueven sus cosas por otro lado. Es ahí donde viene también la discusión de la cuestión de la droga, el uso obviamente de carteles, el uso de la mafia junto con agencias de inteligencia, pero ese es otro tópico que hemos tratado aquí y que más adelante le vamos a dar duro, porque inclusive en nuestra presentación Puerto Rico Top Secret 2.0 hay una cosa que le hemos incluido, que es esa precisamente, la conspiración dentro del tráfico de drogas como a través del Caribe, y cómo Puerto Rico es epicentro alegadamente de ese control para no permitir el tráfico de drogas cuando realmente es una puerta para que esas drogas entren, cuando todo el aparato que está instalado en la isla de Puerto Rico es meramente un frente, una pantalla, mientras se está obviamente pasando la droga en grandes cantidades a través de Puerto Rico hacia otros puertos, otros destinos, sea Estados Unidos, Europa, donde quiera que sea el destino final de mucha de esta mercancía ilegal. Y lo digo de esta manera porque no hay ninguna jurisdicción dentro de los Estados Unidos, ni siquiera Texas, ni siquiera California con su frontera con México, que tengan más capacidades de equipamiento electrónico, de vigilancia, aire, cielo, mar, tierra, que lo que tiene una isla de 100 por 35 de Puerto Rico para poder barrer todo el perímetro, lo que se pueda mover en esa zona. Y aquí lo importante es que mucha gente no sabe realmente lo que está pasando aquí. Mucha gente no sabe que aunque dentro del Departamento de la Defensa y dentro obviamente de la discusión política que se lleva a cabo en los Estados Unidos, los diferentes comités, o dentro del Consejo de Seguridad Nacional, o dentro de Homeland Security, la DEA, o quien sea, los que están involucrados en todo esto, obviamente se clasifica como peligro nacional, como uno de los grandes peligros de seguridad, la cuestión del tráfico de drogas, y especialmente por lo que ha pasado con el fentanilo, y de cómo China, indirectamente o directamente, haciéndose el loco o el sueco, obviamente ha estado involucrado saboteando a los Estados Unidos, permitiendo la llegada de estos químicos a México, y a través de los carteles mexicanos pues obviamente están llevando esta droga de manera, como diríamos nosotros, desproporcional dentro de los Estados Unidos. Por eso usted tiene millones de usuarios de fentanilo a nivel ilegal, millones de personas que están como zombies corriendo en las calles, desde Detroit hasta Pensilvania, Los Ángeles, las grandes ciudades, New York, donde usted quiera que usted vaya, usted los va a encontrar en comunidades de zombies. Y esto obviamente es parte de esa guerra secreta de la que se supone usted no le va a saber. Pues bueno, ahí están todos ellos metidos, y obviamente
Top Secret 2.0. Eso es parte también de la discusión y de la muestra de evidencia que aquí nadie le mete mano a lo que hay que presentar para que la gente despierte. ¿Y qué pasa? Pues bueno, por un lado, la maqueta o la portada que nos ponen, ¿no?, en la lucha, en la guerra contra las drogas, es que estamos haciendo todo esto, tenemos todo esto, y por otro lado es que sacamos el dinero para poder financiar otras operaciones ilegales que tenemos en otras partes del mundo, y la única forma de hacerlo sin que se registre que es una operación ilegal o que los fondos se puedan identificar es trayéndolo entonces en este tipo de negocios que tenemos con el bajo mundo, entre otras cosas más. Despierta durmiente. Bueno, dicho eso, regresando acá para la cuestión de la población mundial y la despoblación, aquí es importante que ver que obviamente grandes figuras a través de los tiempos han estado vendiendo esta idea, ¿no? Hay un trabajo, un libro que se llama The Impact of Science of Society, ¿no?, el impacto de la ciencia en la sociedad, que le escribió Bertrand Russell. Y este trabajo de Bertrand Russell, que es uno de los grandes pensadores de principios del siglo XX y que obviamente dio fundamento, ¿no?, a la metodología inclusive social y a las formas y maneras de manejar, ¿no?, la cultura y la sociedad y la conducta de las personas, ¿no?, específicamente con el uso de las ciencias, entre comillas, y de la filosofía que va envuelto en todo esto. Te lo puso muy bonito, Bertrand Russell lo ponía muy bonito filosóficamente hablando. Pero hablando en la rueda de bichuela, lo que decía era lo siguiente. En su trabajo de Impact of Science on Society, y lo voy a citar, hacia lo siguiente. Obviamente se estaba buscando aquí que el sistema tuviera zombies incondicionales, no solamente estos que están drogadictos por el fentanilo, ¿no?, por las anfetaminas, por la heroína, por lo que sea que estén por ahí, que hay drogas de diseño, hay muchísimas, sino definitivamente cómo mantener a la sociedad, ¿no?, a la masa sometida. Y decía lo siguiente Bertrand Russell: la alimentación, las vacunas y otras intervenciones combinadas desde una temprana edad para producir una personalidad y creencias que las autoridades consideren deseables, y cualquier crítica y poder será psicológicamente imposible ante el descubrimiento de todas estas cosas, ¿no?, antes de que supiéramos obviamente de que se podía manejar la psicología de masas y poder mantener a las personas imbuidas, ¿no?, bajo el control. Bertrand Russell precisamente traía de que se podían combinar todas estas cosas. Vacunas, hombre, no estamos hablando en la actualidad, estamos hablando en primeros 20 años del siglo XX, ¿no? Vacunas para el control no solamente de la conciencia, sino para el control de la población. Alimentación pobre, alimentación que no permita un desarrollo adecuado a las poblaciones más pobres dentro de la sociedad. Obviamente, combinado todo esto desde una temprana edad con una educación que esté ya preseleccionada o esté, como diríamos nosotros, diseñada para que la gente esté sometida. Es decir, graduamos gente en las universidades, en las escuelas superiores y en todos los niveles académicos en Puerto Rico o educativos aquí en Estados Unidos para que sirvan a la sociedad. Me explico, pero no a la sociedad de todos nosotros, sino a la sociedad a la sociedad económica, ¿no?, a las grandes corporaciones, a los grandes emporios. Para eso no te educan ni para la paz, como decía Montessori, ni te educan tampoco para que tú seas emprendedor, para que tú seas el que produzca el capital, produzcas tu propia riqueza, sino que puedas mantener las riquezas de otros. Así que todo esto siempre se ha sabido. Ha sido parte de un plan que inclusive los Rockefeller han tenido. Recuerde que Puerto Rico, como parte del plan de investigación, fue parte también de la investigación médica de la Fundación Rockefeller. Y aquí se trajo, como he dicho yo, el virus SB45, la cuestión del papiloma humano y la experimentación con todo esto desde la década de los años 40, 50, 60, inclusive desde Cornelius Rhoads hasta la actualidad. Y mucha gente, por lo que ha hecho, ¿no?, es tratar de seguir el discurso, la narrativa que da el sistema de que todo esto son meramente teorías de conspiración, de que no son ciertas, que la Agenda 2020 no es cierta, pero ahí está la Agenda 2020, inclusive mapas para el desarrollo de la Agenda 2020 en Puerto Rico, que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues tampoco es algo que vaya a hacer daño, que está hecho para el bienestar de la humanidad. Bueno, es cuestionable, pero lo que sí tenemos que entender es que la Agenda 2030 es meramente una guía, porque la Agenda 2030 no obliga a nadie a cumplirla. Me explico, los países del mundo no están siguiendo la Agenda 2030 para nada, ya mismo va a ser el año 2030 para nada. O sea, ¿cómo diría yo? Si el sistema quería que todo el mundo se metiera en esto, quería que todas las naciones entraran bajo un control mundial, bajo una sola fuerza, bajo una sola ley internacional, pues no funcionó. Primeramente porque
Usted tiene decenas de dictadores y decenas de caudillos en el mundo que no van a dar su poder, lo van a ceder a las Naciones Unidas ni a nadie, ¿lo sabía? A nadie. Kim Jong-un no va a ceder su poder a nadie, ¿usted cree que sí? Pues claro que no. Xi Jinping tampoco. Netanyahu, que lo quieren sacar hasta los mismos israelitas, pues tampoco lo quiere ceder. Nadie lo quiere ceder. Y si Trump cae en el poder, ¿usted cree que la Agenda 2030 podría someter a Donald Trump por amor a Dios, borudo? Claro que no. O sea, todo esto hay que entenderlo para que entendamos, ¿no? Me explico. Hay una agenda que es una sugerencia. No es vinculante porque esta agenda nunca ha sido vinculante. Léala, busque. No obliga a ningún país, pero se dio obviamente lo que se publicó. Ahora, vamos a hablar cómo es. Detrás de la cortina, por abajo de la mesa, son otros 20 pesos. Ahí entran entonces en acción, pues, la Fundación Bill Gates, ahí entran obviamente Soros y todo eso que usted conoce, que dicen que están en las conspiraciones de destrucción del mundo. Ninguno quiere destruir el mundo. Todos lo que quieren es fabricar el mundo como ellos lo quieren, es decir, cambiar el mundo, no destruirlo porque eso es suicida. Lo que quieren realmente es hacer el mundo a hechura de los intereses económicos y de los poderes políticos que sí quieren controlar el planeta. Eso es lo que es importante en todo esto. Cuando traigo toda esta discusión, obviamente ya hay gente que no está aquí, como David Rockefeller. Y David Rockefeller obviamente había hablado en muchísimas ocasiones de cómo implementar un nuevo orden mundial y dentro obviamente de los grupos en que estuvo por muchos años, desde el grupo Bilderberg hasta muchos otros más, para tratar de que esa agenda fuera la primera junto con Henry Kissinger. O sea, tanto obviamente James Wadsworth, obviamente, como Kissinger, como obviamente Rockefeller, todos ellos junto con otros más, Rothschild, etcétera, todos esos nombres que usted conoce, sí han estado abogando por tener un control económico mayor, por una nueva forma, ¿no?, de mantener el mundo bajo control. Bueno, aquí empezó el mago del ruido ya a decirnos que se acabó el evento, ¿verdad? Ya se acabó por tiempo. Por eso es que estoy limitado a hacer esto, porque empiezan a hacer una serie de cosas acá que no nos permiten. Pero bueno, obviamente la población mundial sigue creciendo mientras, como dije hace un rato, decae en algunas regiones. En Puerto Rico muere más gente que la que nace, nos ha dicho obviamente el registro demográfico. Tenemos un gran problema en Puerto Rico con eso, porque la gente joven se nos va del país, se va a trabajar afuera, se va a buscar otras oportunidades, y los que quedan en Puerto Rico pues tampoco quieren obviamente tener hijos o reproducirse. Aparte de que la economía del país, la sociedad en Puerto Rico, el sistema como está, no es propicio para tener hijos porque no nos ayuda en lo absoluto. Y obviamente no podemos seguir viviendo del mantengo federal ni en ningún otro tipo de mantengo. Bueno, hasta aquí llegamos, mis amigos. Hay mucho más que hablar de esto. Voy a tratar de seguir la próxima semana abundando más sobre esta teoría de despoblación global. Hay otras cosas que no trajimos, por ejemplo, lo que se ha estado trabajando en Australia para tener una vacuna que permita que las mujeres estén 10 o 15 años sin ovular, entre tantas cosas de las que se supone usted no le va a saber. Recuerde que estamos con Top Secret 2.0 en el Teatro Yagüez el próximo sábado 19 de octubre. 19 de octubre, Teatro Yagüez. Vamos a estar allí con todos los hierros. Top Secret 2.0, Top Secret 2.0. Para que pueda tener los boletos, puede entrar en molusco.com o en tiquetera para Yagüez el próximo sábado 19 de octubre, 8:30 de la noche en Mayagüez. Los amigos del área metropolitana regresamos una vez más acá a Bellas Artes de Santurce y allá estaremos presentando Top Secret 2.0 Upgrade. Le damos un upgrade porque aquí lo nuestro es, oiga, duro, cosa tras cosa, no una chuchería o dos o tres flojos. Lo nuestro es ir al análisis y exponer cada día más y más evidencia. A ver quién la refuta si puede. Así que ahí tenemos la evidencia para despertar a los durmientes. Vamos a estar el 2 de noviembre, 3 días antes de las elecciones generales en Puerto Rico y en Estados Unidos. El 2 de noviembre vamos a estar ¿dónde? Sábado 2 de noviembre, 8:30 de la noche, Bellas Artes Santurce, molusco.com para boletos, molusco.com. Aquí los dejo porque el ruido ni me deja a mí ni los va a dejar a ustedes. Así que te lo digo una vez más. Sayonara hasta el miércoles a las 7:30 en Pensando en Voz Alta. Se me cuidan, no es fácil.